Apaguen el micrófono. Eso no se escucha. Bueno, dale. Buenas tardes, mi nombre es Leighton Bueno y en conjunto con mis compañeros Rafael Díaz Porto, Andrea Beltrán, Anu Manes y Valentina Barraza les venimos a presentar nuestra socialización sobre el artículo que realizamos sobre el análisis biofísico de la influencia de la eficacia y el rendimiento dependiendo de la longitud de zancada que fue realizado dentro de nuestra universidad en una práctica. Y bueno, Bueno, empezando con la introducción, tenemos que la actividad física forma parte de la vida cotidiana y trae como beneficios un mejor hábito de vida, mucho más saludable, minimiza el riesgo de enfermedades y lleva consigo un buen rendimiento físico. El cuerpo humano está constantemente adaptándose a movimientos, ya sea subir escaleras, trotar, correr o hasta incluso saltar. Sin embargo, pensar en qué pasa realmente dentro de cada persona, realizar actividades físicas es un buen interrogante. En esta práctica se quiso ir más allá de correr, de manera que se entrelazaron con datos y observaciones cómo responde el cuerpo a diferentes esfuerzos y en diferentes distancias. Durante este rendimiento se realizaron dos actividades, una de manera anaeróbica que consistió en correr 100 metros en línea recta y seguida de esta una aeróbica que consistió en darle la vuelta completa a la cancha. Mientras se realizaban todas estas actividades, se iban tomando datos en los cuales se incluyeron la medición de tiempos, contando pasos y calculando distancias. En estos datos recopilados se pudo extraer conceptos tales como datos de la velocidad inicial, la velocidad media, velocidad final, también incluyendo la velocidad promedio, frecuencia de zancada y la longitud de cada paso. Lo más interesante fue descubrir cómo cada uno de los participantes son diferentes en estos aspectos. Algunos corrían más rápidos que otros o viceversa. También arrancaban más rápidos unos que otros y algunos preferían mantener un ritmo constante. Otra característica que llamó la atención fueron los pasos largos y cortos de varias de las personas como una forma peculiar de cada uno para mantener su ritmo. Todo este conjunto de elementos y esa increíble combinación tienen una explicación que se empezó a entender más gracias a esta experiencia y mucho más allá de la teoría que se presenció en clase acerca de la biomecánica del movimiento. Esta práctica ayudó como tal a desarrollar y aplicar estos conceptos en un contexto real. Fue de una manera ligera de entrelazar fuertemente lo aprendido en clase de manera teórica o en un entorno práctico. Bueno, hablando sobre cuál fue los objetivos de esta práctica, el principal objetivo fue evaluar los resultados obtenidos sobre las velocidades inicial, media y final de los estudiantes, al igual que la longitud y frecuencia de zancada. En cuanto también hay objetivos específicos que fue que estos resultados obtenidos sean comparados con todos los estudiantes para sacar ciertas hipótesis sobre cuáles eran los factores que iban a influenciar en lo que vendría siendo las diferencias de tiempo que tenía cada estudiante, al igual que examinar cuáles eran las correlaciones que existían entre la frecuencia de zancada y su longitud con la velocidad de tiempo, es decir, que cuál era, en qué iba a afectar la longitud de zancada, el movimiento de cada estudiante y de cada persona. Y pues nada, esto vendría siendo la acepción de los objetivos de esta práctica. Bueno, por otro lado, vamos a tener la metodología. En este presente artículo, la recolección de los datos pues, se hizo mediante una práctica experimental realizada con una muestra de 44 estudiantes entre hombres y mujeres de la Fundación Universitaria San Martín, de las carreras tanto de medicina como algunos estudiantes de odontología estaban incluidos, los cuales pues estuvieron en una primera competición individual en un primer recorrido de 100 metros, donde se calcularon diferentes valores como velocidad inicial, velocidad media y velocidad final, la frecuencia de zancada y también la longitud de la zancada, datos que claramente fueron calculados con sus respectivas fórmulas y estuvieron a cargo de diferentes estudiantes en parejas en diferentes estaciones a lo largo de la cancha donde pues se empleó la competición. Por otro lado, también se realizó una siguiente prueba en la cual consistía en recorrer 330 metros y donde la variable recorrida fue la velocidad media.
Sin embargo, esta no fue de manera individual, ya que los estudiantes salían en grupos de 5, pero no sin antes tener el tiempo en mano de cada uno de ellos para conocer la duración en el recorrido de su trayecto empleado desde el lugar de la partida hasta la meta. Posteriormente, hallar la velocidad media mencionada anteriormente. Sin embargo, la recolección de todos los datos de los estudiantes pues estuvo mediada por 6 listas donde pues se tenían los nombres de todos y aparte de esto pues diferentes variables como el de la distancia, el de tiempo y una añadida que era de las que les correspondía a cada pareja, o sea, velocidad inicial, velocidad media, velocidad final, la longitud de zancada y pues la frecuencia de zancada. Sin embargo, en este pues fueron donde se registraron todos sus datos. Al finalizar pues la práctica y tener la relación de todos los datos que se tuvieron, se organizó un Excel en donde cada uno de los participantes tendría la correlación de sus marcadores de cada prueba y también de los parámetros que fueron evaluados. Bueno, ¿me escucho? Sí. Bueno, seguimos con el marco teórico. La longitud de zancada es una de las variables biomecánicas que está directamente relacionada con el rendimiento y eficiencia durante una carrera. Es definida como la distancia lineal que recorre el cuerpo desde el contacto de un pie con el suelo hasta el siguiente contacto del mismo pie o del pie contrario, y varía dependiendo de cada contexto. Se necesita de algunas medidas específicas como la frecuencia de zancada, o sea, la cantidad de zancada por minuto, que esto permite medir la velocidad de la carrera y en consecuencia de la velocidad que es igual a la longitud de zancada por la frecuencia de la zancada. De acuerdo con Donati, en 1995 la velocidad máxima alcanzada por un atleta depende de una relación específica y óptima entre la longitud y la frecuencia de zancada. Esta depende de factores como puede ser la elasticidad de las extremidades inferiores, fuerzas en los músculos inferiores y la técnica implementada por el deportista, que puede variar según la condición física de este. Pues complementando el marco teórico, lo que dijo anteriormente mi compañera, hay ciertas variables o factores que van a influir en la longitud de zancada, en las velocidades de tiempo inicial, medio y final de cada persona. En esos factores encontramos la elasticidad, fuerza muscular, técnica y condición, que se va a ir relacionado con factores como estatura estatura y masa corporal de cada persona. Pues se sabe que todas las personas no son iguales, el peso de corporal de una persona va a variar dependiendo su genética y otros factores, y también la estatura es un factor muy importante, ya que si bien nosotros no podemos comparar una persona que tiene una baja estatura con una persona que tiene una alta estatura, el nivel de zancada de la persona que es más alta es mayor y obviamente va a tener una velocidad más alta que la persona que es de poca estatura, pero la frecuencia de zancada va a ser mayor en la persona que es de pequeña estatura, porque obviamente va a estar corriendo rápidamente, que no pasa en la persona que es alta, ya que la longitud de zancada de estas personas son mayores y disminuye su frecuencia. También se tiene en cuenta otras variables como el terreno donde se está corriendo. Por ejemplo, en las curvas las personas tienden a disminuir su velocidad, puesto a que estas van a utilizar la fuerza lateral y van a reducir la frecuencia. Obviamente disminuyen la velocidad para que no ocurra ningún accidente y realizar ese movimiento o cambio de longitud que hay dentro del terreno. Y bueno, esto es lo que sería un poco lo que es el marco teórico. Bueno, ya para como hablar un poco sobre los resultados que obtuvimos con esta práctica física que se realizó, pues la cual se llevó a cabo una totalidad de 44 estudiantes, mostró una determinada versatilidad, por así decirlo,
en las diferentes variables dadas o planteadas, como lo son específicamente velocidad inicial, velocidad media, velocidad final, frecuencia de zancada, longitud de zancada y el rendimiento aeróbico que se detalló o estableció en la tabla, en el Excel precisamente, como 330 trabajo aeróbico. Bueno, cuando hablamos de estas variables, empezamos mencionando lo que fue velocidad inicial, que básicamente se observaron diferentes valores que oscilaban entre el 2.02 metros por segundo y 4.87 metros por segundo, en el cual al final se hizo una sumatoria de todo esto y se sacó como un promedio general que estuvo aproximadamente exactamente en el 3.52 metros por segundo. Esta específica variable básicamente significó como esa determinada capacidad de reacción y la aceleración en el momento de iniciar una carrera por parte de cada uno de los participantes. Cuando hablamos de la otra variable que era velocidad media, se hizo básicamente como la sumatoria también de todos estos valores y se sacó un promedio general que fue de 4.49 con diferentes valores que oscilaron entre 2.75 metros por segundo hasta los 7.63 metros por segundo. Y esta variable significó también los diferentes cambios en la regularidad de la velocidad en toda la etapa intermedia que se hizo en el desplazamiento como tal en la carrera. También hablamos de la velocidad final, otra variable que en la cual está sacó un promedio general que osciló entre el 3.18, tuvo valores de 1.5 metros por segundo a 6.5 metros por segundo, y lo cual evidenció y dio como resultado el desempeño al final de la actividad física realizada. También hablamos de la frecuencia de zancada, que como sabemos mis compañeros tocaron un poco sobre esto anteriormente. En la frecuencia de pasos se observaron diferentes valores por minuto, el cual fue muy cambiante en consideración con todos los estudiantes que realizaron esta actividad física y que iban desde los 55 hasta 100 pasos por minuto, en el cual el promedio general dio una totalidad de 67.68 pasos por minuto, y esto finalmente solo resalta como que esas múltiples diferencias en la carrera y sus participantes en general. Hablamos también de la longitud de esta misma zancada, que se hizo, ese sumatorio se promedió un total de 1.41 metros, en el cual la longitud de zancada con determinados valores se encontraban entre 1 y 2, lo cual está impulsado básicamente por los diferentes factores que van desde la fuerza de cada participante, de la estatura y la misma técnica que es importante en la carrera de cada uno de estos. Ya como para cerrar en cuanto a resultados, hablamos del rendimiento aeróbico, en el cual se hizo esa sumatoria de todos esos valores y se dio cuenta como un promedio general en el curso del 3.32 metros por segundo, con unos determinados valores que se observaron desde 1.46 a 4.92, el más alto. Aquí básicamente que se refleja como esa determinada capacidad en total de trabajo basado en las diferentes condiciones aeróbicas sostenidas como en la carrera de cada estudiante al final de esta misma. Siguiente, pasen la diapositiva. Bueno, ¿me escucho? Sí. Bueno, entrando pues en el análisis de los resultados desde un enfoque biofísico de la variable de longitud de zancada y su relación directa con la frecuencia, se requiere necesario para así comprender el rendimiento de cada deportista durante una carrera según la implementación de esta variable en el transcurso de la competición. Se coincide con las bibliografías revisadas en que la velocidad máxima de una carrera es consecuencia de la interacción correcta entre la longitud de la frecuencia de zancada, donde cada deportista adapta estas variables para optimizar así también el gasto energético que establece, y también implementar técnicas biomecánicas que le favorezcan en el rendimiento total de la carrera. Además, que la longitud de zancada al aumentar afecta directamente a la frecuencia debido a las limitaciones totalmente anatómicas y fisiológicas, como pueden ser la fuerza, la elasticidad tanto muscular como ósea de las extremidades inferiores, también la capacidad de impulso del corredor. Esto resulta en el equilibrio práctico que deben adquirir los deportistas, que minimicen el gasto energético y ajustando las variables de longitud y la frecuencia de zancada.
También se tiene en cuenta que un aspecto relevante en la biomecánica del llamado sprint curvilíneo, donde la longitud y la frecuencia de zancada se ve directamente afectada por la necesidad de generar una fuerza centrípetas para mantener la trayectoria curva por los componentes laterales de cada borde que conforma esta. Estudios recientes confirman que la velocidad máxima adquirida por el deportista en curvas es significativamente menor comparada con la adquirida en una línea recta. También, pues que el principal factor es la disminución de la frecuencia, que en la reducción en las fuerzas de reacción verticales durante la curva se reconoce que la capacidad de sprint debe ser adquirida a través de diferentes técnicas aplicadas y estrategias durante los entrenamientos de cada deportista, ya que no se puede explotar las técnicas utilizadas mayoritariamente en las pruebas de línea recta. Además que la reducción de la fuerza vertical y el aumento del tiempo de contacto de los pies del deportista con el suelo se traduce a las limitaciones de velocidad máxima a las que desea llegar el deportista, lo que obliga a implementar ajustes de las variables de longitud y la frecuencia de zancada, necesario para la estabilidad y el impulso durante la curva. Estos datos son de vital importancia para las prácticas de aquellos atletas, especialmente en disciplinas como el atletismo de pista, además en conjunto con otros deportes donde las curvas son frecuentes. Se puede comparar el patinaje de carrera, donde se tiene en cuenta que influyen otras variables. Sin embargo, es importante que la longitud de frecuencia de cada zancada, incluyendo el deslizamiento del patín en la pista, que incluye curvas en cada polo. Y pues finalmente la integración de la biomecánica junto a la anatomía, fisiología y la biofísica aplicada permite un entendimiento completo de cómo la variable longitud de zancada influye directamente en el rendimiento de cada deportista. Pues la longitud de zancada y la frecuencia, la integración de la biomecánica junto a la anatomía, fisiología y la biofísica aplicada permite un entendimiento completo de cómo la variable... No, de nuevo. Dale. A ver. Finalmente, la integración de la biomecánica junto a la anatomía, la fisiología y la biofísica aplicada permite un entendimiento completo de cómo la variable de longitud de zancada influye directamente en el rendimiento de cada deportista. La longitud de zancada y la frecuencia de la misma no solo determinan la velocidad, sino que también refleja adaptaciones óseas, musculares y biomecánicas que optimizan la pérdida energética y también previenen lesiones. Pasa la diapositiva, por favor. Bueno, ya como método de conclusión de este trabajo, como tal, de este artículo, tenemos que la presente práctica experimental permitió básicamente como comprender de manera integral cómo el cuerpo humano responde ante diferentes tipos de esfuerzo físico, tanto aeróbico como anaeróbico, y cómo influyen esas diferentes variables biomecánicas como son la velocidad inicial, la velocidad media, la velocidad final, y así como la frecuencia y la longitud de zancada misma, en el rendimiento general de un individuo durante la carrera. Esta experiencia no solo fue valiosa por su aplicación práctica, sino que también por su entendimiento como más a detalle, más profundo, que brindó sobre los fundamentos teóricos vistos en clase, al permitir visualizar con datos reales básicamente cómo interactúan los factores fisiológicos, anatómicos y biomecánicos en la carrera en una persona. También uno de los hallazgos más relevantes fue constatar como la gran variabilidad entre los participantes, a pesar de que todos realizaron la misma prueba, como sabemos. Los resultados en cuanto a tiempos y longitudes de zancada variaron notablemente, reflejando así las diferencias individuales que influyen en el rendimiento. Estas diferencias pueden atribuirse a múltiples factores como la condición física misma, la técnica personal de carrera, la estatura, la fuerza muscular, la elasticidad y la eficiencia biomecánica, lo cual pone básicamente en evidencia que no existe un único patrón de rendimiento aplicable a todos los corredores. Asimismo, se confirmó
la teoría biomecánica de que la velocidad máxima es el resultado de una interacción óptima entre longitud y frecuencia de zancada. Se pudo observar que algunos estudiantes con una zancada un poco más corta compensaban aumentando la frecuencia, mientras que otros con zancadas más largas requerían como que menos pasos para recorrer la misma distancia. Esa relación dinámica mostró básicamente que cada cuerpo busca de forma instintiva una eficiencia energética que equilibre el esfuerzo físico con la técnica de carrera más efectiva para su contexto fisiológico. Otro punto importante fue que la influencia del tipo de trayecto, como lo hablaba anteriormente mi compañero Leighton, que mencionaba también el tipo de trayecto, el tipo de superficie, especialmente en el análisis del sprint curvilíneo durante la prueba de 330 metros. Se evidenció cómo las curvas afectaron negativamente en el rendimiento debido a la necesidad de esa modificación de fuerza y la postura del cuerpo para mantener esa misma trayectoria. Este fenómeno biomecánico básicamente implicó una reducción natural en la velocidad, ya que al tomar las curvas, los corredores deben como distribuir parte de su fuerza para mantener la estabilidad lateral, reduciendo así la fuerza vertical y por ende la eficiencia del impulso hacia adelante. Además, el análisis detallado de los datos nos permitió básicamente, permitió no solo como determinar esos promedios generales de cada variable, sino que también identificar patrones comunes y esas diferencias significativas entre géneros y morfologías. Por ejemplo, se observó que en general los estudiantes de mayor estatura presentaban una longitud de zancada más amplia, lo cual influyó en la dinámica de la carrera, aunque no siempre se tradujo en un mejor tiempo. Ya que la frecuencia y la técnica también jugaron un papel esencial en la determinación del resultado final de esto. Y esta práctica evidenció también esa importancia de integrar esas disciplinas como la biomecánica, la anatomía, la fisiología y la biofísica para comprender ese movimiento humano, que la carrera no es solo una actividad mecánica, es una manifestación compleja de múltiples sistemas que trabajan en conjunto para lograr desplazamientos eficientes. Esto resulta especialmente útil para las áreas como la medicina del deporte, la fisioterapia y el entrenamiento físico, donde se busca como optimizar ese rendimiento y prevenir diferentes tipos de lesiones. En definitiva, como que la experiencia permitió a los estudiantes aplicar esos conocimientos importantes teóricos en un entorno real, fomentar como ese trabajo colaborativo y la observación crítica y la interpretación de datos, que es algo muy importante, logrando así como una comprensión holística de la actividad física, una comprensión de todo, integrada. Este tipo de prácticas como que enriquecen la formación académica básicamente, al mostrar que detrás de cada movimiento hay una serie de esos procesos fisiológicos y biomecánicos interrelacionados que pueden ser analizados, optimizados y utilizados básicamente como para mejorar la calidad del rendimiento humano en este tipo de pruebas o carreras. Ya como para finalizar. Esto es todo. Muchas gracias.